Bueno, listo. Entonces, muy buenas noches a todos. Qué bueno verlos. Pues, nuevamente, tengo el honor de participar en esta reunión que me encanta, que siempre es un espacio muy bonito para conocernos y para apoyarnos y aprender juntos. Entonces, hoy les voy a contar, les voy a hablar sobre los beneficios de la oración y la meditación, que entre otras cosas es una de las charlas por las que empecé justamente cuando conocí a Panchito un día hablando los dos sobre los temas de la fe, que me estaba ayudando a comprender unas cosas. Y yo le expresé la importancia que tenía la meditación en otras religiones, en otras filosofías de vida. Y en ese momento nos dimos cuenta, hablando juntos, de que en la fe bahá'í también es muy importante la meditación, pero pues que como decía, falta un poco más de profundización quizás o de quitar ciertos prejuicios que se tienen sobre la meditación. Entonces ahí fue que surgió esa charla, o sea, esto surgió justamente hablando con Panchito aquí presente y por ahí empezó el tema. No obstante, llevo trabajando este tema ya varios años porque yo me dedico a la docencia. Soy profesora en la Universidad Nacional. Y una de las cosas que hemos podido notar a través de los años es que cada vez entran personas más jóvenes a la universidad, de 15 años, adolescentes, prejóvenes, como jóvenes y prejóvenes en la universidad, y que manejan niveles altísimos de estrés. Entonces, uno siempre una persona tan joven manejando esos niveles de estrés, pero niveles de ansiedad es impresionante, que dejan de comer, que se enferman. Entonces, eso también llevó a que en algún momento, ya hace varios años, me aproximara justamente a estas prácticas de meditación desde una perspectiva de la neurociencia, con la intención de poder ver de qué manera se puede ayudar a los estudiantes en este caso, como a manejar mejor esos problemas de estrés, de tensión que ellos viven. Cabe notar que la universidad en la que trabajo es una universidad pública, en la que llegan personas de estratos bajos. Para quienes estar en la universidad es todo un reto, ¿no? Y se enfrentan a muchas situaciones personales y en ocasiones no tienen las herramientas para manejar sus emociones y en ocasiones lo que hemos podido ver es que incluso se han alejado un poco de la idea de religión por temor en muchos casos o por desconocimiento. Entonces, cuando uno les habla de meditación, inmediatamente le hacen a uno caras porque dicen, esto ya es religión, esto ya es quién sabe en qué me va a meter la profesora. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer en compañía de una colega, Liliana Chicaiza, fue cómo explicarle a las personas los efectos de la meditación y la oración para que lo entendieran y ojalá el prejuicio que se tiene sobre la religión no influyera. O sea, para que esa información llegara, se lograra transformar la forma de verla, pero y superar el prejuicio, superar la barrera del prejuicio. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así que prejuicio? Pues lo que sucede es que algunas personas piensan que la meditación es únicamente de los budistas y que los budistas están medio chiflados. Algunos piensan que el budismo es como una secta, alguna gente piensa eso. Hay otros que piensan que cuando les hablas de meditación es que los quieres meter en algo raro. Incluso hay quienes dicen, pero es que yo no sé dejar la mente en blanco, porque piensan que la meditación es dejar la mente en blanco. Entonces, fíjense ustedes que la palabra nada más, y si además uno le dice es que hay que orar y meditar, en ocasiones la gente ya pone barreras. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es, bueno, ¿y cómo les explicamos para que esta información se salte esas barreras de los prejuicios? Es un poco la conferencia que les voy a dar a ustedes hoy, con la gran ventaja de que nos bajáis si concebimos la oración y la meditación como parte de nuestras vidas. Entonces aquí ya hay una barrera menos que superar, afortunadamente. En ese orden de ideas, vemos aquí, por ejemplo, esta cita que dice, una hora de reflexión es preferible a 70 años de adoración piadosa. Entonces, claro, por ejemplo, esta frase puede darle muy duro a alguna persona que dice, pero ¿cómo así? Que una hora de reflexión puede ser más que la adoración. Y digamos que desde el punto de vista como yo lo entiendo, tiene muchísimo que ver con el cerebro humano. Porque resulta que lo que vamos a entender hoy es que cuando hacemos oración y meditación, las ondas cerebrales cambian. El silencio que generamos y todo lo que hacemos durante el momento de la oración y la meditación hace que nuestro cerebro se disponga de otra manera y que escuchemos y que nos dispongamos de mejor forma. Y por eso puede llegar a ser mucho más beneficioso que estar de pronto incluso muchas veces repitiendo sin conciencia alguna oración. Esta historia siempre la leo porque me parece
muy bonita y muy al lugar, y es sobre el guardián, sobre Shoghi Effendi. Dice, mire, un día el guardián le preguntó a un peregrino en Haifa, ¿reza usted? Desde luego, amado guardián, yo rezo cada mañana. Luego le dijo, ¿medita usted? Y el hombre pausó por un momento y dijo lentamente, no, creo que no lo hago. El guardián replicó que la oración es inútil en la meditación y que la meditación debe centrarse en las escrituras. Él continuó muy seriamente que la meditación es inútil al menos que sea seguida por la acción. En estos términos, él hizo muy claro otro paso en este muy importante proceso de la vida del alma. Entonces, fíjense ustedes que aquí nos está diciendo, hay que orar, luego meditar, pero luego hay que ir a la acción. No es simplemente orar y quedarme meditando y ya. Porque resulta que la meditación debe transformar nuestra vida, pero también debe permitirnos que en la hora de tomar decisiones y a la hora de llegar a la acción, justamente también ese mensaje de Dios esté presente. De alguna manera, con la meditación, ese parloteo de nuestro cerebro se calla y entonces podemos escuchar a Dios, dilucidar su mensaje y a la hora de llevarlo a la acción ser más efectivos. Shoghi Effendi, en una carta escrita por él, hace claro que la inspiración recibida a través de la meditación es de una naturaleza tal que uno no puede medir ni determinar. Dios puede inspirar en nuestras mentes cosas de las que no teníamos conocimiento previo, si Él así lo desea. Una de las cosas que sucede cuando empezamos a practicar la meditación todos los días, así sea por poquito tiempo, es una sensación de conexión con el mundo bien bonita. Como que de repente todas las cosas se alinearan o todo fluyera para nuestro beneficio aparentemente. No, realmente no es una cosa mágica, no es eso. Simplemente es que estamos callando nuestro ego para poder escuchar a Dios y poder entender su mensaje, escuchar su mensaje, porque Él nos habla de muchas maneras, en un lenguaje que no es un lenguaje de las palabras, sino que estamos tan ocupados con nuestros pensamientos y nuestro ego que no lo escuchamos. Y entonces cuando estamos en los procesos de meditación, como se calla esa parte, ese parloteo, ese hablador, ese hablar y hablar y hablar de nuestra mente, como que las cosas las empezamos a entender. Por eso es que se dice que en el silencio están las respuestas, ¿no? Que lo mejor que uno puede darle al cerebro después de un día de trabajo pesado son 2 minutos de silencio y ojalá después de hacer oración y meditación. En otra carta, el guardián subraya que la oración y meditación son factores muy importantes en la profundización de la vida espiritual del individuo, pero con ellas debería ir la acción y el ejemplo, puesto que estos son los resultados tangibles del anterior. Ambos son esenciales. Fíjense que una cosa que es clara y que me parece muy valiosa en lo que nos dice el guardián es que no es que nos quedemos meditando en una cueva, sino que listo, vamos a hacer oración, vamos a meditar, pero que eso tiene que ser parte de nuestra vida, transformarla de tal manera que con el ejemplo y la acción inspiremos a otros. Y eso es un aspecto que es diferente de otras formas de meditación de la antigüedad. Es como un pasito adicional, un pasito más. Bajaula dice que hay un signo de Dios en cada fenómeno. El signo del intelecto es la contemplación y el signo de la contemplación es el silencio. Por cuanto es imposible que un hombre haga dos cosas a la vez. No puede hablar y meditar al mismo tiempo. El silencio que hace referencia aquí no es el silencio de las palabras que se emiten por la boca, de la vibración, no se refiere a eso. El silencio que está hablando acá es el silencio del intelecto, es el silencio en términos del cerebro, de la mente y los pensamientos. Y es claro cuando dice el signo del intelecto es la contemplación y el signo de la contemplación es el silencio. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un momento, de un estado de la mente en el que aquietamos nuestra mente, callamos nuestros pensamientos y en ese estado de serenidad y silencio estamos ahora sí en contemplación y meditación. Distinto a la idea de poner la mente en blanco, es un poquito diferente. Es un hecho evidente que mientras meditáis, estáis hablando con vuestro propio espíritu. En ese estado mental,
le hacéis ciertas preguntas a vuestro espíritu y éste os contesta. Se hace la luz y se revela la realidad. En ocasiones, cuando intentamos meditar, aquietar nuestra mente, callarla, empiezan a surgir pensamientos. Entonces estamos tratando de meditar y nos acordamos del recibo que no pagamos, nos acordamos de la plática que tenemos pendiente con un amigo, nos acordamos de todo lo que está pendiente. ¿Qué es lo que está pasando? Imaginemos que fuera una carretera, de esas así, esas que son grandes, que están donde van los automóviles, así de un lado para el otro. Resulta que nuestra mente va a intentar aquietarse. Pero resulta que ella se va con cada carro que pasa. Entonces pasa un carro, ¡run! Y allá se va la mente. Pasa otro carro, ¡run! Y allá se va la mente. La idea de la meditación es que usted se dé cuenta que su mente se fue detrás de ese carro y vuelva y la traiga al momento presente. Y usted otra vez está tratando de guardar silencio y ¡tum! Se acordó de algo más que tiene que hacer y ¡tum! Se fue su mente. Y usted amorosamente vuelve y la trae. Ese es el ejercicio inicial en las primeras fases de meditación. Es tratar de estar enfocados en las escrituras, en los escritos sagrados, en lo que sea que tengamos en ese momento para meditar, nuestro objeto de meditación, y no dejarnos llevar por las ideas que van surgiendo. Tampoco es pelear con ellos, porque ese es el otro punto. Hay algunas personas que piensan que meditar es forzarse a no pensar. No. Nuestra mente ha estado entrenada desde que nació hasta el día de hoy para estar emitiendo pensamientos, para estar juzgando, prejuzgando, para estar dando opinión de todo. Usted probó un dulce, tan rico, ahí llegó el pensamiento. Usted vio pasar a alguien, mira, ya va fulanita de tal, y ahí se fue el pensamiento. Nuestra mente, bueno, la mayoría de nosotros en Occidente, no estamos acostumbrados a dejar de pensar, no estamos acostumbrados a callar la mente. Uno se cierra la boquita, cierra el pico y sigue pensando. El problema no es el pico, el problema es acá. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Entender qué es lo que pasa y ser muy amorosos y muy compasivos con nuestra mente y con nosotros mismos. Porque como no la hemos entrenado para que se quede calladita, pues le asusta. ¿No es que estaba acostumbrada toda la vida a hablar, a opinar? Y eso de quedarse callado es nuevo. Entonces cuando usted empiece a meditar, un minuto le va a parecer una eternidad, porque es un minuto con usted mismo, calladito. Pero con el tiempo, a medida que pasen los días y ella se vaya acostumbrando, le va a gustar, porque va a descubrir que en ese momento de silencio, ese momento de pausa, la va a recargar. Y lo más maravilloso de todo es que vamos a empezar a sentir el mensaje de Dios de otra manera, en un lenguaje que incluso trasciende a la mente y que por eso también a veces le asusta. Debemos recordar que nosotros no somos nuestra mente, que lo que está pasando aquí no somos nosotros, que realmente lo que somos está en el corazón. Lo que está pasando aquí son esos modelos mentales que hemos ido construyendo a partir de nuestras experiencias en este plano material. Y pues este plano material es un plano material bien denso, donde hay mucho estrés, donde hay que seguir a reuniones, donde hay que responder con tantas cosas, donde hay que pagar facturas. Además hay que lidiar con las emociones de uno y la de los otros. A veces la gente llega brava y uno no sabe por qué y ya llega el pensamiento, claro, es que yo le caigo mal, es que no me quiere. Y empieza todas esas ideas a volverse una carga. Cada uno de nosotros llevamos encima un bulto con piedras muy pesadas de culpa, de complejos, de miedos, de muchas cosas. Y es pesado andar con esos bultos por la vida. Pero en ocasiones nosotros mismos nos hacemos más daño cuando seguimos pensando y pensando y pensando sobre cosas que tal vez no deberíamos. Lo que la ciencia nos ha podido mostrar es que el ser humano pasa mucho tiempo del día pensando en cosas que ya no puede resolver, con cosas que pasaron que ya no puede hacer nada o asustado con el futuro que tampoco puede hacer nada. Resulta que cuando uno se queda en el pasado diciendo, ay, si yo hubiera hecho esto, si yo le hubiera dicho, si no hubiera mandado ese mensaje, uno puede caer en un estado de culpa que lo puede llevar a una depresión. Y si uno vive asustado con el futuro, qué irá a pasar mañana y qué tal que me diga que sí, qué tal que me diga que no y qué va a pasar y qué voy a hacer, resulta que eso puede disparar estados de ansiedad. Estar muy en el pasado
te deprime, estar muy en el futuro todo el tiempo con miedo te puede generar ansiedad. No es gratuito que durante la pandemia, por ejemplo en el caso de Colombia, se hayan agotado los ansiolíticos y antidepresivos en el país. Más o menos al inicio de la pandemia sucedió eso. La gente sintió tanto miedo que además del papel higiénico, se abasteció de ansiolíticos y antidepresivos. Y si miramos las estadísticas en el mundo, se está aumentando fuertemente el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas se están dejando llevar por el miedo y por su mente y están cayendo en este tipo de comportamientos que realmente los enferman. No es un invento. Hay gente que piensa que estar deprimido con ansiedad es una moda. No, no es un invento, no es una moda. Realmente las personas se están afectando por ello. Y es porque en gran medida el entorno que vivimos es un entorno bien retador. Nos hemos alejado de la naturaleza, nos hemos alejado de nosotros mismos. Y en este momento tenemos presión por muchas partes, nuestro trabajo, nuestra familia, las redes sociales, incluso las noticias, los noticieros, el marketing, las empresas, están generando toda una serie de situaciones que de alguna manera nos disparan justamente ciertas reacciones en nuestro cerebro. Por ejemplo, los altos niveles de estrés, cuando sentimos miedo, detonan en nuestro cuerpo que se disparen los niveles de cortisol y adrenalina. Entonces empezamos a darnos cuenta que el mismo entorno en que vivimos, la contaminación sonora, auditiva, la publicidad, los noticieros, muchas de las cosas que estamos viviendo habitualmente y que estamos aceptando como normales, no son normales y nos están estresando, aunque no nos demos cuenta. A un grado tal que hay gente que vive con dolor de cabeza, con dolor de espalda, incluso con alergias, y es por estrés y no lo saben y piensan que no están estresados. Nos hemos alejado tanto, tanto de la naturaleza y del estado de bienestar que ya asumimos como normal estar con dolor de cabeza y con dolor de espalda. Y eso no debería pasar. Si nos fijamos, incluso muchas veces las campañas de publicidad apuntan a eso, ¿no? Muchas de las campañas, por ejemplo, políticas, apuntan a generarnos miedo, a que vivamos en un momento de estrés. Aquí en Colombia sucedió algo hace unos años que era una elección, una votación sobre un tema asociado al proceso de paz. Si estábamos de acuerdo, aprobábamos unos acuerdos o no. Lo más lógico y natural era decir que sí, que estábamos de acuerdo, que lo apoyábamos. Pero la campaña, digamos que una de las campañas se dedicó a apoyar el no, que quien apoyaba el no, y lo que hicieron fue estresar a la gente, inculcarles miedo. Ellos decían, lo que queremos es que la gente vote enojada. Bueno, la palabra que usaban aquí fue emberracados, que significa enojado. Queremos que la gente vote enojada, porque si la gente está enojada y con miedo, van a decir que no. Entonces, toda la campaña de publicidad iba a decirles que a estas personas que se desmovilizaban les iban a pagar mucho dinero, les iban a dar muchas ayudas y que cómo era posible que a ellos, que eran los malos, les iban a ayudar, y a usted que trabaja y es juicioso no le van a ayudar. Y empezaron a disparar ideas como, nos van a subir impuestos para poderles dar la plata a ellos. Les van a dar curules en la política a estos que son los malos. Usted que es bueno, que usted es juicioso, usted que hace todo, no lo van a ayudar. Fíjense que todo eso generó tanto resentimiento y tanto miedo que finalmente ganó el no. Esa es una manera de influir sobre las personas a través del miedo. Pero no es que la gente sea mala, no es que la gente sea torpe, no, no es eso. Lo que sucede, si entendemos cómo funciona el cerebro humano, nos vamos a dar cuenta que lo que sucede realmente es que es una reacción de instinto. Entonces, hay varias teorías del cerebro. El cerebro es un órgano muy, muy impresionante, es perfecto, es muy complejo. Este siglo se llama el siglo del cerebro y apenas vamos empezando como a medio a entender muchas cosas. Por ejemplo, hace unos 20 años atrás, se decía que usted nacía con cierta cantidad de neuronas y que a medida que usted iba envejeciendo, se le iban muriendo y que no se regeneraba. Y qué susto porque uno decía, no, entonces ya ni modo, ya está aquí. Aquí en Colombia se decía, loro viejo no aprende a hablar. Entonces, lo que usted aprendió de chiquito y lo demás ya olvídese. Afortunadamente, por allá en Cuba, unos investigadores cubanos con unos chinos se pusieron a hacer chinos, personas que vienen de la China. Aquí en Colombia se les dice chino a los niños, entonces hago la aclaración.
investigadores chinos y cubanos hicieron un ejercicio, un experimento, observando el comportamiento de personas que vivían en La Habana. Como en La Habana nadie se puede ir, entonces uno tiene la población ahí, no se pueden escapar. Y por más de 10 años nos estuvieron observando. Había dos grupos, un grupo de investigación al que se le hacían el experimento y un grupo de control. Y todos los días tenían que hacer una serie de tareas e iban observando sus cerebros. A la vuelta de unos años se dieron cuenta que las personas que habían hecho los ejercicios habían aumentado la cantidad de materia gris, habían aumentado las conexiones entre sus neuronas. La neuroplasticidad era mucho más activa que en aquellos que no habían hecho nada. ¿Qué fue lo que los pusieron a hacer? A leer en voz alta, a hacer juegos como sudokus y crucigramas todos los días durante 10 minutos. Esos fueron los ejercicios y con eso aumentaron la materia gris y aumentaron su neuroplasticidad. Con ese descubrimiento, ¿qué se notó afortunadamente? Y era gente de muchas edades, no son solamente niños. Afortunadamente la ciencia nos dijo, mire, el cerebro sigue produciendo neuronas toda la vida, desde que nace hasta el último día. Y lo que hace la diferencia es la velocidad con la que se conecta la neuroplasticidad. O sea que usted puede aprender hasta el último día de su vida, su cerebro está en capacidad de aprender. Lo que pasa es que en la medida que usted se cuide, haga ejercicio y ore, medite, ya les voy a contar por qué, esa capacidad de conexión de sus neuronas se hace más fuerte. Si usted no hace nada de eso, se queda sentado en una silla quejándose de lo malo que está la humanidad y no hace nada más, esas conexiones van a ser más lentas y su proceso de aprendizaje va a ser más demorado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestro cerebro está en capacidad de aprender y de cambiar. Nosotros sí podemos cambiar hábitos, sí es posible. En la medida que nosotros ayudemos a que nuestro cerebro mantenga la flexibilidad, la neuroplasticidad, podemos cambiar el hábito que sea, no importa la edad. Entonces ahí se quita esa excusa de, no, es que yo tan viejito ya no puedo. No, eso es carreta, sí se puede. Esto solo es cuestión de querer. O sea, la ciencia ha demostrado que sí se puede. Entonces, ¿qué sucede? Que ese tipo de investigaciones nos han ayudado, por lo menos, a mí me hicieron muy feliz. Cuando yo fui a La Habana a ese congreso y dijeron eso, yo creo que yo salté de la felicidad. ¡Sí! Porque quiere decir que todavía puedo aprender. Porque a mí me parecía terrible que le dijeran a uno que hasta los 10 años y ya después nada que hacer. No, terrible. Pero no, resulta que eso no era cierto. Asimismo, otros investigadores y desde otras áreas han desarrollado como este esquema para comprender el cerebro humano desde 3 componentes. Hablan de un cerebro que se llama cerebro reptiliano, que es el que está en color verde en el centro, que se considera que es como la parte más antigua del cerebro, la primera que se formó, y que se encarga más de funciones instintivas, es como más la parte genética la que va ahí, lo que tiene que ver con la supervivencia. Ese es el que reacciona cuando sentimos miedo. Ese no se pone a pensar, ese reacciona. Y eso lo compartimos con muchos animales. Esa parte que está en rojito, cubriendo el reptiliano, se conoce como el sistema límbico y es muy propia de los mamíferos. Ese pedacito de cerebro límbico es donde están las estructuras que nos permiten ser seres sociales, que nos permiten sentir empatía por el otro, que nos permiten entender, amar y expresar muchas emociones elevadas. Esa parte del cerebro límbico está conectada con la memoria, con el aprendizaje y con la compasión. Y de alguna manera, cuando usted recuerda algo, una cosa interesante que sucede es que usted va a recordar con mayor detalle aquello que está vinculado a una emoción. Por eso, a los profesores nos dicen que cuando estamos dando clase debemos generar alguna emoción en los estudiantes, ojalá positiva, para que de esa manera lo que están aprendiendo se refuerce más, porque involucra una emoción. Si ustedes se fijan, en el mundo del marketing, los comerciales que uno más recuerda son los que lo emocionan. Por ejemplo, los bancos. Uno ve hay comerciales de bancos que son todos emotivos, que presentan así emociones muy, muy bonito, muy tierno. Uno no se imagina que eso es de un banco hasta el final que sale el logo, pero ya uno está asociando esa emoción con esa marca y eso hace que usted lo recuerde más. Aquí en Colombia, no sé si ustedes lo conocieron, había un comercial muy simpático de un niñito que le dice a la mami por la noche, mami, mañana tengo que ir disfrazado de castor.
y la mamá se pone y rompe las cortinas, trasnocha, le hace el disfraz de castor. A la mañana siguiente van para el colegio y cuando van en el carro el niño dice, vamos castores, vamos. Y la señora frena el carro en seco. No, no era de castor, era de pastor. Ese comercial es chistosísimo y todo el mundo lo recuerda, pero nadie se acuerda la marca en lo que le hacía la promoción. Pero sí recuerda lo que sintieron cuando vieron el comercial. Era de galletas Noel. Pero lo interesante es la emoción. Fíjense ustedes que lo que nos emociona lo retenemos más, lo recordamos más. ¿Por qué? Porque está asociado a esta parte justamente del cerebro límbico. Lo interesante de esto es que cuando usted piensa en algo lindo, su cerebro lo recuerda y su cuerpo lo vive como si estuviera pasando ahora. Porque para el cerebro no hay presente, no hay pasado ni futuro, solo hay presente. Si usted recuerda algo doloroso, la muerte de un ser amado, la pérdida de alguien que usted quería mucho, usted llora y lo siente porque en ese momento su cerebro lo está viviendo en ese instante. No es algo que está ya lejano, no está ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos, porque nuestro cerebro ni tiene sentido del humor, ni tiene tampoco la idea de futuro y de pasado. Él revive las situaciones tal cual. ¿Por qué? Porque es el cerebro límbico el que se encarga de recrear ese recuerdo. Entonces, por eso es tan importante, incluso la visualización ayuda tanto, esa es la razón. Y finalmente, tenemos la parte rosadita, que es el neocórtex, de la que nos sentimos tan orgullosos. Porque resulta que en esa parte rosadita, ¿qué es lo que sucede? Las funciones superiores, lo que nos separa de las demás especies de animales. Entonces nosotros tenemos la función ahí cognitiva, el razonamiento, la planeación. Esto es lo que nos permite pensar en el futuro, planear a 5 años. Aquí es donde creemos que somos eternos, ¿no? Porque planeamos a 5 años y no somos conscientes que en algún momento nos vamos a morir. Eso está pasando ahí. El neocórtex tiene esa función, se encarga de todas las funciones ejecutivas, priorizar, por ejemplo, inhibirse, ser conscientes de que si me como el paquete completo de papas de grandote me va a hacer daño. Es el neocórtex el que me dice, ojo que le hace daño, pare. Esa capacidad de inhibirse está ahí, en el neocórtex. Y resulta que el parloteador, el narrador ese que tenemos en la cabeza, también está ahí, en el lóbulo izquierdo. ¿Cómo así que el narrador? Entonces, ustedes van bañando la tienda. Y de camino a la tienda, usted se va contando una historia. Usted dice, no, es que definitivamente yo no voy a comprar papas, mejor compro lechuga porque es que a mí me hace mejor la lechuga. Y usted va pensando en eso y se va narrando la historia. Ese narradorcito que usted piensa que es usted, es una parte de su cerebro que le ayuda a interpretar el mundo. Y resulta que ese narradorcito puede ser su mejor amigo o su peor enemigo, porque también es el que le dice, no, usted no puede, usted no es capaz, usted qué va a poder con eso. Ese es un narradorcito, que usted mismo lo alimenta sin darse cuenta. Pero lo más grave es que usted piense que eso es usted. No, eso es un pedacito de su cerebro chiquito que se encarga de la interpretación del mundo, pero eso sí, usted lo alimenta. A ese es al que vamos a callar con la meditación, ese pedacito. No es que sea malo, no, no es ni malo ni bueno. Es una función del cerebro, una estructura del cerebro. Este córtex tiene una característica y es que cuando el niño nace, ya tiene su córtex, tiene su cerebro completo, pero la madurez de esta estructura toma tiempo. Más o menos entre los 20 y los 25 años acaba de madurar este pedacito de cerebro. Eso nos debe ayudar a entender una cosa. Los jóvenes, los prejóvenes que están justamente entre los 15 y los 20 y tantos años, 22, 23 años, fíjense que ellos viven el presente, ellos se arriesgan a todo. Ellos no se pueden a pensar en las consecuencias de salir a mojarse afuera o de irse de paseo un fin de semana o de saltarse las reglas. Porque en gran medida la parte de su cerebro que se encarga de decirle pilas con eso aún está en proceso de formación. Eso no es para justificarlos, no. Eso es para entenderlos y acompañarlos. En estas edades, entre los 15 hasta los 25 años, es muy probable que requieran dormir un poco más. ¿Por qué? Porque su cerebro está en un momento de construcción de una zona vital. Pero también es ahí donde hay que exponerlos a la lectura crítica, a que entren en los círculos de estudio, a que se lean los libros de la fe, a que empiecen a dar su opinión y poder construir con nosotros, porque eso va a ayudar a que esa estructura de cerebro se forme y madure mejor. Es una etapa maravillosa que tenemos que apoyar. Muchas veces se piensa que las personas en esta edad son rebeldes, son terribles, no hacen caso. No, no es que sean rebeldes, terribles, no. Están en un proceso de formación de su cerebro que necesita apoyo y comprensión. Después de los 25 años,
La gente sienta cabeza, ya sabe que quiere en la vida, pero pues ya su cerebro se formó, ya es consciente, ahí es cuando empiezan a casarse y empiezan a comprar casa, carro y beca, porque ya se dan cuenta, ya tienen como esa conciencia de lo que implica el riesgo y la responsabilidad futuro. Es una fase de maduración, que es importante que la tengamos en cuenta. Y todos pasamos por esa, si no nos acordemos. Lo importante no es tanto que estén separadas, sino que están interconectadas, esas partes, y que trabajan en conjunto y en tiempo real. Usted no se está dando cuenta. Muchos de ustedes hasta hoy se enteraron de pronto que tienen un hipocampo allá en su cerebro. Eso sí, lo han estado utilizando toda la vida, pero no sabían dónde estaba ni que existía. El cerebro funciona de manera perfecta y maravillosa, pero funciona de acuerdo a la información que le demos. De nosotros depende la calidad de los pensamientos. Es muy importante la parte emocional del segundo cerebro, porque es el que nos permite demostrar emociones y afecto. Es el que nos permite hacer parte de grupos, como la comunidad Bahá'í, por ejemplo. Es el que nos permite la parte del enamoramiento. Es el que nos permite, por ejemplo, la consulta. Fíjense que si la consulta se queda solo en la razón, yo me quedo pensando que lo que yo pienso es lo único y verdadero, ahí pierdo todo lo que significa la consulta. Fíjense que la consulta implica compasión también. Implica entender que el otro piensa diferente. Implica callar mi ego. El ego suele estar más hacia la razón que hacia la emoción. Entonces, fíjense que esta zona del cerebro límbico es muy clave cuando estamos interactuando con otros, porque nos permite conectar, nos permite ver a Dios en el otro, nos permite sentir al otro, reconocerlo como un igual. Y ahí sí podremos tener procesos de consulta y de integración. Entonces, esa parte es muy importante. Muchas personas piensan que las emociones son malas. No, las emociones no son malas, las emociones son necesarias. Las emociones nos ayudan a entendernos y a entender el mundo, a expresarnos y a entender las expresiones del otro. Entonces aquí en esta grafiquita, es un cerebro partido hacia la mitad, vamos a ver dos zonas claves en esta charla. Eso puntico verde que parece como una aceituna, que es la amígdala del cerebro, y la patita que está pegada de color rojito, que es el hipocampo. En la imagen del lado izquierdo la ven de color azul. Esas son las dos zonas que nos interesan por ahora. Amígdala, hipocampo. El resto de lo que sigue esa estructura rojito, el hipotálamo y todo eso lo veremos en otro momento. Por hoy, amígdala, hipocampo es clave. Son chiquititas, pero vaya si tienen poder sobre nosotros. Entonces la amígdala, tenemos dos, se encarga, nos ayuda a regular emociones. La amígdala y el hipocampo, ambos, están en la parte del cerebro límbico, en el segundo. La amígdala nos ayuda con la respuesta ante el miedo, a asociar recuerdos con emociones, a regular la conducta sexual, a controlar la agresividad, el apetito, el aprendizaje emocional, las respuestas al placer y a reconocer las emociones en otros. Muchas veces hay personas con ciertas patologías, como por ejemplo patología narcisista o otras, que no son capaces de reconocer las emociones en los otros. Cero empatía. O sea, pueden ver a alguien retorcido del dolor llorando y ellos como si nada. Pues no es que sean malas personas, simplemente que tienen algún problema en alguna estructura de su cerebro que les impide reconocer las emociones de otros. Porque es importante la capacidad de reconocer las emociones en otros, porque eso me ayuda a ser empático. Cuando veo a un niño llorar, cuando veo a alguien llorando, yo sé lo que es llorar, reconozco el dolor y lo puedo abrazar. Si no lo reconociera, pues me daría igual, allá usted haga lo que quiera, como un robot, ¿no? Seguiría mi programa. Pero los seres humanos sí tenemos esa posibilidad. Ahora bien, cuando la amígdala funciona como debe funcionar, es maravillosa. Cuando no, ahí nos trae algún tipo de problemas. Espera un minutico que creo que... bueno, voy a devolver un segundito acá a la amígdala. ¿Cómo así? ¿Qué problemas puede tener? Resulta que esta pequeña aceitunita que vemos en la imagen aquí tiene un tamaño y una posición que mantiene. Pero en ocasiones, ¿qué pasa con ella? Resulta que imagínese que usted va por la noche caminando por la calle y de repente usted siente unos pasos. Ta, 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 ta. Usted sin pensarlo, simplemente su cuerpo reacciona, ya quiere salir corriendo o busca un lugar seguro donde esconderse. ¿Qué pasó? La amígdala detectó el peligro
y lanzó la señal de peligro, peligro. Otra estructura que se llama la ínsula dijo, cerebro, stop, estamos en peligro. Entonces, nada es importante. Lo único importante ahora es salvarlo, salvar la vida de esta persona. Entonces, usted cuando iba caminando por la calle iba pensando en qué se iba a poner mañana o qué iba a hacer de almuerzo mañana. Entonces, el cerebro dice, nada, rompan eso, ya no más. Aquí lo importante es que hay que salvar a esta persona. Entonces, la ínsula le dice al corazón, tiene que latir más rápido. ¿Por qué? Porque hay que bombear sangre rápidamente a las piernas. Los demás siguen recibiendo sangre, pero en menor cantidad. Entonces, el hígado y todo el mundo opera distinto para que la sangre vaya a las piernas. Eso explica por qué nos ponemos pálidos y por qué sentimos el corazón. ¿Para qué a las piernas? Porque es que el instinto de su cuerpo, de su cerebro, para salvarlo a ustedes, salga corriendo. O sea, aquí lo que toca es salir corriendo. Entonces la sangre va a las piernas, el corazón late más rápido, todo lo demás pasa a un segundo plano y usted tiene que salir corriendo. En ese momento se libera adrenalina y cortisol para darle el impulso que usted necesita para salir corriendo y no ponerse a pensar. Y ya cuando usted sale corriendo y está protegido en lugar seguro, ya usted dice, ya, todo vuelve poco a poco a su lugar. Esa es la función de la amígdala. Ya sea que usted salga corriendo, o ya sea que usted se enfrente al ladrón, o ya sea que usted se quede paralizado, eso es lo que hace la amígdala. ¿Cuál de las tres? Eso depende de su experiencia de vida, de su personalidad, de su modelo mental. Hay personas que cuando se enfrentan al peligro, en lugar de salir corriendo, se dan la vuelta y se enfrentan al ladrón, con toda la fuerza y la valentía del caso. Y cuando el ladrón se va o cuando llega a su casa, ahí se ponen a llorar y quedan asustados. Dicen, ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Esto fue adrenalina y cortisol en su sistema que le dio la fuerza para enfrentarse a la situación peligrosa. Eso está bien. Para eso está esa estructura, para garantizar la supervivencia. ¿Cuál es el problema? Cuando esa amígdala está sobreestimulada, cuando usted ve peligro donde no lo hay, cuando usted percibe como peligroso a su jefe, a su compañero de oficina, cuando usted percibe como peligroso su trabajo, cuando usted percibe como peligroso a algún amigo, por ejemplo, en la fe que le genera a usted estrés. ¿Qué significa eso? Que su cerebro identifica situaciones que no van a afectar su vida como peligrosas o estresantes. Su esposo, sus hijos, su trabajo, vivir en en la ciudad que vive, el COVID. Cuando la amígdala percibe peligro en todo, resulta que ella hace el mismo ejercicio, toma el control para todo el mundo, pone a su corazón a correr a 1000, descarga cortisol, descarga adrenalina. Y ahí sí tenemos un problema, porque son las personas que vivimos en estrés constante. Y las reacciones pueden ser salir corriendo de todo o reacciones agresivas y violentas. Ahí sí tenemos un problema. Un poquito de estrés, un poquito de cortisol y adrenalina está bien para impulsarnos a hacer algo. Levantar la mano en una conferencia, iniciar un proyecto, está bien, un proyecto. Ese poquito de estrés que usted siente cuando está en la montaña rusa y ya está a punto de salir, eso está bien. Eso le sirve al cerebro. Lo que no está bien es vivir con miedo constante. Cuando todo nos asusta, cuando salir a la calle nos da miedo, cuando hablar con una persona nos asusta, cuando en el trabajo alguien nos inspira estrés o miedo, porque ahí sí tendremos problemas. Ya vamos a ver cuáles problemas genera eso. Entonces, eso por el lado de la amígdala. Ya habíamos dicho antecitos que la zona del córtex era súper importante porque están todas las funciones cognitivas, emocionales y memoria de trabajo. Cuando la amígdala siente miedo, ella bloquea la mitad del cerebro. Ella toma el control. De hecho, se llama así, secuestro de la amígdala. Y resulta que de ahí para allá nada funciona. Ni la memoria, ni los recuerdos, ni la capacidad cognitiva, ni el razonamiento, nada. Por esa razón, cuando la gente está alterada, está brava, está enojada, lo que está pasando es que la amígdala tomó el control. ¿Qué pedacito del cerebro está tomando el control? El reptiliano. La parte más baja, la más básica. Y como que queda de alguna manera lo demás en cámara lenta o incluso apagado. Por eso una persona enojada no toma buenas decisiones. Por eso uno no debe tomar decisiones cuando está alterado, porque no está operando con todo su cerebro. Entonces, cuidado con eso. Entonces ya decíamos que el estrés es normal, natural, nos sirve, tiene una función y era protegernos. Pero el problema es cuando ya vemos como amenazante o peligroso todo a nuestro alrededor o cosas a nuestro alrededor. Compañeros de oficina, amigos de la fe, la familia, el trabajo, la misma vida. Ahí sí tenemos problemas. ¿Qué problemas? Cuando una persona vive en constante estrés, por ejemplo, con un jefe que es dominante y la persona no se atreve, no puede expresarse y se siente vulnerada y sometida,
Fíjense que como ella no puede expresar lo que siente, su cuerpo sí lo está haciendo. La amígdala siente peligro, todo el tiempo la persona está así asustada, esos tipos de personas que están muy estresadas tienden a equivocarse más. ¿Por qué? Porque su cerebro no opera completamente. Pero lo peor es que tienden, por ejemplo, a subirse de peso, porque resulta que el cuerpo, cuando está segregando cortisol y en la sangre demasiado cortisol, tiende a absorber más grasa. Entonces se suben de peso. El sistema inmune se altera, digamos que se afecta más fácil, de alguna manera se deprime. Entonces, la persona puede manifestar alergias, erupciones en la piel, gripas, enfermarse rápidamente, deprimirse o generar ansiedad. La memoria, ya está claro que la memoria no le va a funcionar porque la mitad del cerebro está en operación tortuga. La habilidad para priorizar la pierde porque el miedo le está ganando y no puede ver las cosas de manera completa. Y pues obviamente no va a ser nada creativo ni innovador. Se va a equivocar más, va a estar más asustado y el círculo vicioso se agranda cada vez peor. Entonces, bueno, ustedes van a decir, listo, ya nos contó todo lo malo. ¿Y entonces qué pasó con la oración y la meditación? Pues que la solución, la cura para todo eso, es la oración y la meditación. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? ¿Se me va a decir que ese estrés de la vida, que ese miedo, entonces se cura meditando, llorando? Sí, señores, esa es la manera. Una primera cosa es que existen muchos tipos de meditación. Bueno, diferentes técnicas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. En el budismo hay varias técnicas. Hay quienes meditan repitiendo mantras. Por ejemplo, el Om es una forma, se sienta, repite el mantra, lo escucha, escucha la vibración. Otros meditan haciendo, por ejemplo, el Tai Chi, que es una meditación en movimiento. Hay quienes hacen meditación como los sufis, girando, girando, es una forma de meditación. Hay muchas maneras. Pero en esencia la meditación, ¿qué es lo que busca? Enfocar. Enfocar la mente como un láser que está disperso, enfocarlo y callar a ese narrador que tenemos en la cabeza. El profesor Creswell, un profesor ya no recuerdo de qué universidad es él, en uno de sus libros dice, mire, la meditación consciente requiere una atención abierta y receptiva y carente de juicios de la experiencia del momento presente. ¿Qué significa eso? Cuando uno se pone a meditar, uno dice, no, yo no soy bueno meditando, mire que ya me puse a pensar. No, eso es lo que no debe haber. Usted simplemente debe dejar que su mente solita fluya y con amor traerla al momento presente. No es dejar la mente en blanco, ni tampoco existe una manera de hacerlo automáticamente. Aquí hay diferentes tipos de meditación. Las clasificaciones dependen del área en que uno esté. Están pues los que hacen mantras, los que recitan mantras, están los que hacen visualización. Mindfulness es otra forma de meditación. La meditación en movimiento. Hay muchas maneras, muchas técnicas. En la fe Bahá'í no nos dicen que tengamos que seguir una. De hecho, el guardián lo que nos dice es que hay que meditar. Y la manera, usted la busca de acuerdo a lo que sea mejor para usted, más propicio. No hay un tratado que nos diga primer paso, segundo paso, no, sino que es un descubrimiento personal y bastante íntimo. Entonces, ¿cómo así? ¿De cómo se puede hacer? La recomendación es, primero, hacer oración, la que usted le nazca. Yo creo que el proceso de la meditación es un proceso que usted debe seguir desde su corazón, no desde su mente, sino desde su corazón. Hacer oración y después, simplemente, en silencio, observar su mente, a ver qué pasa. Al principio lo que usted se va a dar cuenta es que van a fluir todas las cosas pendientes que usted tiene por hacer. Pero a medida que pasan los días, se va a ir dando cuenta cómo la mente aprende y aprende muy rápido y de repente va a encontrar ese silencio que usted necesita. Recitar tablas, como la tabla de ACMAC o cualquiera de las tablas que tenemos en la fe baja, tiene un efecto bien interesante. Si ustedes lo practican, se van a dar cuenta que dependiendo de la tabla, cuando se entran en meditación se siente distinto. Hay como una sensación diferente. Y poco a poco ustedes lo van descubriendo. Ese camino es un camino que solo pueden transitar ustedes, cada uno de ustedes, en el silencio y la soledad de la mano de Dios. Es su comunicación con Dios. Ustedes tienen que descubrir cada uno el lenguaje de Dios en su corazón. Ahí no hay manera de que nadie más se los diga. Por más que yo les cuente cosas, nunca van ustedes a entenderlo hasta que no lo hagan. Ahorita al final les cuento un poquito más de la meditación, otras maneras de hacerlo. Pero miremos los beneficios. Resulta que si usted empieza a meditar
todos los días. Eso hay que hacerlo todos los días, a la misma hora para generar el hábito. Así sea 1 minuto, 2 minutos y va aumentando. Se ha podido descubrir que 3 semanas de meditación, 3 semanas bastan para ver cambios en la estructura del cerebro humano. 3 semanas. Lo equivalente a 21 días, que es lo que se requiere para generar una conexión neuronal. 3 semanas y su estructura cerebral se modifica. ¿Cómo? Primera cosa que pasa, el hipocampo. ¿Se acuerdan ese cosito verde que estaba, perdón, rojito que estaba al lado de la aceituna verde que dijimos que era la amígdala? El hipocampo aumenta su tamaño. Aumenta la densidad de materia gris y aumenta su tamaño. ¿Y eso qué ventajas tiene? Pues imagínense ustedes que el hipocampo se encarga de la memoria, el aprendizaje y la compasión. Meditando 5 minutos durante 3 semanas, usted mejora su memoria, aprende más, desde música, inglés hasta matemáticas, y además se vuelve más buena gente, más compasivo. Entonces, esas son las primeras cosas. Segunda cosa, de eso sí no hablamos, pero bueno, el cingulado posterior, que es el encargado de que estemos dispersos, de que pensemos en el yo, o sea, el ego, de alguna manera ahí es donde está el ego. Ese que se encarga como de distraernos y de hacernos ese parloteador, se relaja, se calma, se aquieta. Imagínense ustedes que cuando eso pasa, resulta que nuestro cerebro de repente empieza a estar más en el presente. O sea, ese cingulado se fortalece y empezamos a estar más en el presente. Dejamos de estar prediciendo desgracias. Y además, mejoramos nuestra capacidad para observar nuestras emociones. Y como si eso fuera poco, nos ayuda justamente a callar, a quietar y dejar de juzgar. De alguna manera, para algunos científicos consideran que este pedacito es donde se encuentra como esa parte que llamamos ego. Entonces, de alguna forma, la meditación nos ayuda a controlar ese pedacito que llamamos ego. Y si todo esto les parece poco, pues imagínense que meditando todos los días, el proceso de envejecimiento de su cerebro se hace más lento. Ayudan a controlar la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque están en el presente. La meditación los hace estar en el presente, no en el pasado, no en el futuro, aquí y ahora. Por algo se llama presente, porque es un obsequio, es el regalo, es donde podemos hacer cosas. En el pasado ya no. Culpándonos no van a cambiar las cosas. En el futuro tampoco, porque aún no ha sucedido. Lo que queremos hacer lo hacemos aquí, ahora, en el presente. Nos ayuda a mejorar la memoria y la concentración, porque se mejora el hipocampo, a controlar las adicciones, obviamente disminuye el estrés, reduce el riesgo de Alzheimer. Las personas que practicamos meditación constantemente, no, pues claro que uno siente el dolor, pero el margen, el espectro es inferior, mejora las habilidades sociales, somos más empáticos, más compasivos y además ayuda a mejorar el ritmo cardíaco. Entonces vean ustedes las ventajas que tiene, o sea, por donde uno lo mire, lo que hay son ventajas, lo que hay son cosas buenísimas, además que mejora el metabolismo, la capacidad de atención y todo esto no se los digo por decírselos, es porque detrás de eso hay investigación. Hay más de 15 años de observación de personas, meditadores expertos y personas que apenas empezaban a meditar y en las que se han podido ver los cambios. Hay un caso muy interesante, casos muy interesantes de niños con síndrome de Down o con problemas de aprendizaje, quienes practicaban, hacían prácticas de meditación y atención plena, chiquitos, desde 3, 4 años, todos los días. Y en periodos de 3 semanas ya se notaban cambios en su comportamiento. También hay casos con soldados con estrés postraumático, practicando meditación 3 semanas, de 3 a 4 semanas, bajaban el consumo de ansiolíticos. O sea que sí hay un efecto y médica, digamos, si ustedes buscan en revistas académicas, van a encontrar que hay muchas investigaciones científicas que demuestran que la meditación tiene un efecto positivo en la salud y en el cuerpo humano. A la larga, lo que buscamos es callar la mente, aquietar la mente y centrarnos en el presente. Aquí está la foto de Matías Ricard, es un monje budista, considerado como el segundo hombre más feliz del planeta. A él, por allá, él es, digamos que es una persona bien interesante, él es francés, es doctor en biología molecular, hizo su doctorado becado, trabajaba en una empresa, tenía su familia, había hecho todo lo que la sociedad pedía a una persona. Estaba casado, trabajaba, era doctor, todo, pero no era feliz. En el 72, una vez terminó su doctorado, le entregó el título a su familia, renunció a todo y se fue para el Tíbet a meditar.
y lleva pues muchos años meditando. En un momento dado, los científicos de la Universidad de Wisconsin y Madison quieren hacer una investigación sobre los efectos de la meditación en el cerebro y contactan al Dalai Lama y le dicen, venga, es que le cuentan lo que quieren hacer y le piden su ayuda para que le haga parte de la investigación. Porque pensaban que si el Dalai Lama lo hacía, eso iba a generar un impacto positivo en la gente, iban a creer en la investigación porque miren, el Dalai Lama está ahí. Pero el Dalai Lama lo que les dijo fue, miren, me encanta que algo que nosotros hemos hecho desde hace tanto tiempo, ustedes lo quieran investigar para ayudar a la gente. Está muy bien. Y entre más gente medite, muchísimo mejor. Ay, pero yo estoy muy viejito para hacer eso. Dígale a Mati que ese seguro se presta para eso. Después le dijeron a Mati Ricard y él dijo, listo, de una, ¿qué hay que hacer? Y ahí lo ven ustedes en la foto. Le pusieron todos los electrodos, le pusieron, revisaron todo el tema, medición del ritmo cardíaco, le hicieron diferentes experimentos para ver qué pasaba en su cerebro. Y se dieron cuenta, por ejemplo, hay uno en los experimentos, ahí como lo ven ustedes sentado meditando, le pusieron una toalla caliente sobre los hombros y no hubo ninguna alteración, ni en su cerebro, ni en el ritmo cardíaco. Siguió como si nada, tranquilo. Entonces lo que empezaban a darse cuenta es que las personas que hacen meditación constantemente, sí sienten el dolor, claro, y sienten lo que pasa en la vida, sienten, ven lo que está pasando, pero su cerebro está en un estado de calma y de conexión con Dios que les permite procesar de otra manera y tomar decisiones más desde la conciencia que desde la emoción. No reaccionan como lo haría una persona llevada por la rabia, la ira, la frustración. Entonces, esto pues es bien interesante. Resultado, antes de pasar a esta diapositiva, resultado de este experimento, se descubrió lo del hipocampo, que mejora el aprendizaje, la memoria y la empatía. Y inició Mati Ricard junto a Richardson y el Dalai Lama un proyecto para lograr que desde el Ministerio de Educación en la India se permitiera implementar el currículum de la felicidad en escuelas públicas, en niños desde preescolar hasta el 8º grado. ¿En qué consiste? Todos los días durante 45 minutos, los estudiantes de las escuelas públicas de preescolar a 8º grado tienen 45 minutos de práctica. ¿Cómo así? 5 minutos de meditación, luego tienen un periodo de ejercicio físico y luego tienen pues, ejercicios y dinámicas y luego tienen lecturas de textos sagrados. 45 minutos todos los días. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que la meditación va a lograr eso, mejorar la memoria, que los niños aprendan mejor y además sean mejores seres humanos, pues hay que hacerlo y lo están haciendo. Ya veremos en el futuro, unos cuantos años, los efectos de esas prácticas en esos niños en la India. También lo están haciendo en Inglaterra y en algunas universidades en Estados Unidos. Aquí entonces, bueno, ahora vamos con, bueno, entonces ¿yo qué hago? Chévere todo esto y ahora ¿yo qué hago? Entonces aquí viene la frase que Panchito me enseñó, del poco a poco, día a día, del can can, rus bin rus, que consiste justamente en que hay que ser pacientes y muy compasivos. O sea, usted no puede pretender que después de haber dejado que su mente hiciera lo que quisiera, en el budismo le dicen la loca de la casa, pues de un momento para otro se siente a meditar 1 hora. Pues no, eso no funciona como tan así. Hay que ir desarrollando el hábito y hay que ir educando a la mente con muchísimo amor. ¿Qué les recomiendo? Que busquen un horario, identifiquen un horario en que usted pueda estar tranquilo y sin distracciones, ya sea en la madrugada, ya sea en la tarde, que usted pueda estar tranquilo, que sepa que en ese ratito no lo van a interrumpir. Luego que busque una posición cómoda, ya sea sentado en una silla, sentado en el piso, en posición las piernas cruzadas, diamante, flor de loto, la que usted quiera, pero que sea cómodo. Yo he visto gente que se pone a meditar en posición de diamante, que es como arrodillado, y a los 5 minutos tiene las piernas dormidas y el dolor no lo deja. La idea es que el cuerpo no sea un distractor. Busquen estar cómodos, tranquilos. Intenten eliminar distractores, apagar celular, apagar televisión, y luego tomen su libro de oración y con todo el amor del mundo reciten esa oración, pero de manera consciente, como si cada palabra fuera ese manjar delicioso que usted quiere degustar, despacio, sintiendo cada palabra, siendo consciente de lo que esa oración transmite. 1, 2 oraciones, una tabla completa, lo que usted necesite. Déjese guiar por el corazón. Y después simplemente guarde silencio. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser muy bonita la sensación, porque es como si esas oraciones que usted hubiera hecho hubieran preparado su cerebro para ese momento de serenidad que viene después. Y si llega un pensamiento, si se acordó de un recibo, si se acordó de la llave, si le dolió un pie,
con todo el amor del mundo, respire y vuelva al momento presente. Y cada vez que su mente se vaya, usted respira y vuelve al momento presente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo usted pueda soportar o mantener ese estado? 1 minuto, 2, 3. Lo ideal es empezar poco, ir aumentando gradualmente. No luche con sus pensamientos. No se diga que es que no puede. No se diga cosas feas, no. Tranquilo. Piense que en su cerebro, su mente, como un cachorrito que sale por primera vez al parque. Usted lo lleva con la correa y usted lo lleva por el camino. Pero el cachorrito ve a otro cachorrito y se va detrás de él. Usted amorosamente lo trae otra vez al camino. Da 3 pasos y luego ve un pajarito y se fue detrás del pajarito. Usted amorosamente lo trae al camino. Si usted hace eso así todos los días, poco a poco y con mucho amor, va a llegar un momento en que a usted le va a hacer falta la meditación, como le hace falta el gimnasio a los que practican gimnasio de deporte todos los días. En que usted va a necesitar ese momento de silencio porque se va a dar cuenta del tesoro que es 1 minuto de silencio, 1 minuto de callar la mente en medio de 24 horas de parloteo. Es un tesoro valiosísimo. Y cuando termine, cuando usted termine su proceso, su periodo de meditación, se agradece a usted mismo a Dios por ese momento, sigue su día, pero trate de mantener la sensación de paz durante todo el día. Esa es como la manera para empezar. Y se va a dar cuenta que el mundo empieza a ser diferente. De hecho, a una amiga que decía, es que como que el mundo se ve más nítido. Es como si me hubieran limpiado las gafas, como que se siente todo diferente. Pero la experiencia de cada uno es distinta. Entonces, es una aventura que solo usted puede vivir junto con Dios, única, de esa comunicación íntima de usted con Dios, en la que usted hace oración y ruega por el favor de Dios, luego se calla y permite que Dios se exprese en un lenguaje que va más allá de las palabras e incluso de las emociones, en algo que es mucho más elevado. Entonces, si usted lo ve así, la meditación se convierte en algo mágico, en algo maravilloso, en un encuentro único durante el día. Ya para cerrar, un par de citas más. La meditación es la llave que abre la puerta a los misterios. En ese estado el hombre se abstrae, en ese estado el hombre se aparta de todos los objetos exteriores y en esa condición subjetiva está inmerso en el océano de la vida espiritual y puede descubrir los secretos de las cosas en cuanto tales. Pues ya en este momento debe tener sentido ahora sí esta frase, que quiere decir que la mente se calla, que lo que está sujeto a este plano material se calla para permitir una conexión con algo sublime y mucho más elevado. Por eso el hombre se abstrae, por eso se perciben las cosas de manera distinta. El tiempo. Se está meditando y usted siente que pasó 1 hora y mira el reloj, han pasado 3 minutos. Por ejemplo, la percepción del tiempo cambia. Para ilustrar esto, pensemos que en el hombre como si estuviera dotado de 2 clases de vista. Cuando se usa la facultad de la intuición, la facultad externa de la visión no ve. Entonces, como que estamos mirando hacia adentro, estamos mirando hacia Dios. Esa es, digamos que, una de las cosas claves cuando estamos meditando, que ya no estamos poniendo la atención a lo de afuera. La facultad de la meditación libera al hombre de la naturaleza animal. Percibe la realidad de las cosas y pone al hombre en contacto con Dios. Ahora, después de esta charla ya tiene mucho sentido, porque fíjense que ¿dónde está la naturaleza animal en el cerebro justamente reptiliano. Cuando usted se deja llevar por el estrés, ese es el que gana, el impulsivo, el violento, el agresivo. Pero cuando usted medita y calma su amígdala y pone a funcionar su cerebro y se aquieta su mente, usted se está elevando, está desarrollando facultades más allá de la naturaleza animal. Entonces, fíjense que ya tiene mucho sentido porque la meditación y la oración tienen ese efecto, ¿no? Nos permite estar como más en contacto hacia la naturaleza elevada, no hacia la parte animal del ser humano, la parte como el instinto, en últimas. Esta facultad trae las ciencias y las artes desde planos invisibles. A través de la facultad de la meditación se hacen posibles las invenciones y se llevan a cabo grandes empresas. A través de ellas los gobiernos pueden funcionar sin problemas. Mediante esta facultad el hombre entra en el propio reino de Dios. No obstante, algunos pensamientos no son de utilidad para el hombre. Son como olas que se mueven en el mar sin dar resultado alguno. Pero si la facultad de la meditación se baña en la luz interna,
y está dotada de los atributos divinos, los resultados se verán confirmados. Esto es clave, ¿por qué razón? Porque cuando estamos haciendo meditación, debemos dirigir la atención a Dios, a los escritos sagrados. O sea, enfocarnos ese espejo hacia Dios. Porque si usted se pone a meditar y la meditación la está enfocando en otro sentido, pues ahí sí la cosa no va a funcionar tan bien. Aquí el secreto es, por eso primero oramos, luego nos concentramos o luego hacemos silencio teniendo las oraciones o los textos sagrados en mente. Y eso sí nos va a permitir elevarnos. Entonces, esta parte pues es clave e importante. Y se aclara con este trocito. La facultad de la meditación es semejante a un espejo. Si lo ponéis ante objetos terrenales, lo reflejará. Por consiguiente, si el espíritu del hombre está contemplando cosas terrenales, será informado de ellas. Pero si volvéis el espejo de vuestro espíritu hacia el cielo, las constelaciones celestiales y los rayos del sol de la realidad se reflejarán en vuestros corazones y alcanzarán las virtudes del reino. Fíjense ustedes que uno también se puede poner a meditar en cosas, en los problemas. Hay gente que lo hace, que se pone a darle vueltas y vueltas y vueltas a los problemas y acaba peor de enredado. No, aquí la idea es enfocar nuestra atención hacia Dios, hacia el sol de la verdad. Y en ese momento de meditación, escuchando y conectando nuestro corazón con Dios, ahí sí tendremos una experiencia maravillosa de crecimiento. Por lo tanto, mantengamos esta facultad dirigida en la dirección correcta, volviéndolas al sol celestial y no hacia objetos terrenales, para que descubramos los secretos del reino y comprendamos las alegorías de la Biblia y los misterios del Espíritu. Que efectivamente nos convirtamos en espejos que reflejan las realidades celestiales y que nos volvamos tan puros que reflejemos las estrellas del cielo, del libro de sabiduría de Abdul Baha. Entonces también es un poder maravilloso, pero hay que saber hacia dónde lo enfocamos y la forma es enfocarlo hacia Dios. En las enseñanzas no se prescriben formas fijas de meditación en la fe Bahá'í, ni plan alguno como tal para el desarrollo interno. A los amigos se les exhorta a orar, mejor dicho, se les ordena, y también deben meditar. Pero la forma de hacer esto último se deja enteramente a criterio de cada persona. La inspiración que se recibe mediante la meditación es de una naturaleza imposible de medir ni de concretar. Dios puede inspirar en nuestra mente cosas de las que no teníamos ningún conocimiento previo si Él desea hacerlo. De la carta escrita de parte del guardián a 2 creyentes. Es decir, en la fe Bahá'í no existe método único. Esto es una comunicación muy íntima con Dios y cada uno debe descubrir ese lenguaje. Digamos que el proceso de orar y guardar silencio, aquietar la mente, es un primer paso. Pero la manera en que usted se comunique con Dios y la manera en que usted lo perciba y la manera en que usted desarrolle su proceso de meditación, el tiempo, el horario, la postura, depende de usted. Y la mejor manera es pregúntele a Dios, que Él lo va orientando. Escucha su corazón y ahí lo va encontrando. Es decir, que en la fe Bahá'í no hay que pagar cursos carísimos para aprender a meditar. Lo que hay que hacer es orar y comunicarnos con Dios. La oración y la meditación son factores muy importantes para la profundización de la vida espiritual de cada persona, pero han de ir acompañados también de la acción y del ejemplo, puesto que estos son resultados palpables de aquellas. Todas ellas son esenciales. Choy Effendi, en una carta escrita en su nombre, hace claro que la inspiración recibida a través de la meditación es de una naturaleza tal que uno no puede medir ni determinar. Dios puede inspirar en nuestra mente cosas de las que no teníamos conocimiento previo, si Él así lo desea. En otra carta, el guardián subraya que la oración y la meditación son factores muy importantes en la profundización de la vida espiritual del individuo, pero con ellas debe ir también la acción y el ejemplo. Puesto que estos son los resultados tangibles de lo anterior, ambas son esenciales. Esto simplemente en este material que ya le voy a compartir a Carolina está bibliografía Bahá'í sobre oración y meditación para que profundicemos, para que leamos. Y aquí también hay algún tipo de bibliografía que puede ser interesante para los que quieran de pronto ya con más detalle, pues mirar la oración y la vida devocional, la meditación, la puerta que abre misterios, y si le dan clic ahí encimita, ahí las abren y las pueden revisar sin ningún problema. ¿Por qué hago esta aclaración al final? Porque es que como de alguna manera se ha vuelto como muy popular el tema de la meditación últimamente por todo lo que la neurociencia nos ha podido mostrar.
pues resulta que hay un montón de gente dando cursos y programas costosísimos que para aprender a meditar y que, bueno, talleres y que millones y millones. Y pues una cosa interesante que tenemos en la Fe Bahá'í es que no es necesario pagar tantos talleres y cursos carísimos. La herramienta está en nuestras manos. Es simplemente orar, quedarnos calladitos y empezar a conectar con Dios. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Uy, por ahí el micrófono abierto. Eso nos va a ayudar muchísimo y también es quitar un poco los prejuicios. Realmente todos sabemos, si observamos a un bebecito, los bebecitos ya saben orar y meditar solitos, ellos están en conexión constante con Dios, no se necesita tampoco tener el megacurso. Lo que pasa es que nosotros con el día a día y con tanto prejuicio que tenemos, se nos ha olvidado que nuestra conexión con Dios es directa. Solo que a veces nuestra mente, nuestro ego, nuestra arrogancia, no se calla. Y en ese ruido, pues no se puede escuchar a Dios. La voz de Dios está siempre ahí. Muchas veces sentimos, sabemos que no debemos hacer algo y aún así lo hacemos, porque la mente nos dice que sí, que hay que hacerlo. En la otra conferencia que hicimos del corazón y el cerebro lo veíamos. El corazón sabe antes la respuesta y en el corazón está Dios. Así que es simplemente callarnos y dejar que la voz de Dios surja en medio del silencio y nos guíe y nos oriente. Pues, mis queridos, eso era lo que les quería compartir. No sé si me fui muy larga esta vez. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia, por su atención. No, un aplauso para la Claudia. Quieren sacar los micrófonos y aplaudirla. Muy bonito. Gracias, Claudia, excelente. Excelente. Muchas gracias, muy lindo todo. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Claudia, te pasaste con la tremenda charla que nos diste, preciosa, muy clara además, muy simple, y me gusta eso que hayas mezclado la ciencia con la espiritualidad y que vaya todo unido para entender quizás los aspectos más científicos de cómo funciona nuestro cerebro, así que te pasaste una tremenda charla, así que me encantó. Tremendo, maravillosa. Pues sí. ¿Alguna pregunta que alguien tenga que quiera preguntar? ¿Que haya quedado alguna duda? Yo quiero hacerte una pequeña pregunta, porque me sentí muy identificada con mi aceitunita amígdala. Yo soy de las que reacciono más rápido, de las que las patitas me llega rápidamente la sangre y me asusto por todo. Y siempre estoy en alerta. Tú dices que con la meditación uno puede ir calmándola. Sí, claro. Con la meditación y la oración, las dos. Sí. Tú logras que digamos que el tamaño de esa amígdala vuelva a lo normal. Porque es que fíjate que cuando estás meditando, pues que eso es mucho más amplio, muchas cosas pasan en tu cerebro. El tema de, digamos que estas alfabetas, me olvidó el nombre, pues, varían también, es decir, la actividad eléctrica de tu cerebro varía. Y tú estás agregando hormonas que te calman, te tranquilizan, oxitocina, dopamina, están pasando muchas cosas. Entonces, cuando tú meditas, estás en un estado de paz y tranquilidad que hace que esa aceitunita vuelva a su tamaño. Como está sobreestimulada, entonces tú tienes que hacerlo durante por lo menos 21 días para que no te los cambies. Pero a medida que la aceitunita, la amígdala, vuelve a su tamaño, el hipocampo se va fortaleciendo. Entonces, fíjate que si el hipocampo se encarga de la memoria emocional, del aprendizaje y de la compasión y está tomando el control, eso hace que a la medida que la amígdala toma su tamaño y el otro se fortalece, cuando te vuelves a enfrentar a alguna situación peligrosa, quien toma el control es el hipocampo, no la amígdala. Cuando Buda alcanzó la iluminación y a él le preguntaron que en qué había cambiado la vida, él decía que nada, o sea, todo seguía igual, es que el que cambió fue él. Cambió fue la forma en que él veía las cosas y se enfrentaba a ellas, porque el mundo siguió siendo igual peligroso, igual terrible. Hoy en día no vamos a pensar que con la meditación el mundo va a ser distinto, no. El mundo va a seguir siendo lo que es. Lo que va a cambiar es la manera en que tú te enfrentas al mundo, porque entonces tu amígdala ya no va a sentir tanto miedo, porque ya la has alimentado, la has apoyado para que ella sienta un poco más, se sienta tranquila. ¿Cómo? A partir de todos esos neurotransmisores y esas hormonas que se van produciendo. Eso es lo que sucede. Obviamente hay que hacer más cosas, hay que alimentarse bien, hay que dormir, hay que tomar mucha agua, pero la oración y la meditación son claves. Miren, hay dos formas de fortalecer el hipocampo.
haciendo ejercicio y meditando llorando. Pero la más efectiva es la meditación y la oración. La gente que hace ejercicio, también su hipocampo se fortalece, pero en el mismo periodo, quien medita y ora logra el doble de beneficio, dura el doble de tamaño que quien hace ejercicio. Porque de alguna manera, al momento de meditar, estamos dándole a nuestro cerebro la posibilidad de que descanse. Es como que si se reseteara, se recargara, se limpiara. Entonces, por eso es que la oración y la meditación son tan importantes. 24 horas, tu cerebro recibiendo estímulos negativos, regálale 5 minutos de paz. Es eso lo que estás haciendo y eso logrará que tu amígdala esté más controlada. Por eso cuando Mati Ricard le ponen, por ejemplo, la toalla caliente, él no reacciona, él está en calma, porque él está tranquilo porque sabe que eso no es malo. Y su cerebro lo entiende. Cualquier otro ser humano le pone una toalla caliente en la cabeza y reacciona inmediatamente ante el cambio de temperatura. Entonces sí, nos ayuda a estar en el presente, nos ayuda como, fíjate que hace una persona que está agresiva o que tiene miedo, reacciona impulsivamente, rápido. ¿Qué hace una persona cuando medita? Se calma, piensa y luego sí decide qué hacer. Esa es la diferencia. Pero eso requiere, pues, por lo menos 21 días para ir generando la dinámica y seguirlo haciendo para que se fortalezca cada vez más. Qué buena. Y la otra cosa que me llamó la atención es que qué ignorancia la mía, pero yo me había quedado la información que las neuronas no se regeneraban de nuevo. Tú decís que vuelven a generarse. Uy, se Quedó quedó la para. bola. Sí, quién sabe qué iba a decir. Era Ya, algo muy impresionante. Caro, Ya volvió. te quedaste pegada. Ahora sí. ¿verdad? No, es que me quedé con la ignorancia del tema, pensé que las neuronas no se regeneraban. No, sí lo hacen. De hecho, Qué buena las noticia. sí, no, pero créeme que yo me enteré de eso hace como 15 años y de verdad que me puse muy feliz. Recuerdo que dije, sí, en el auditorio, toda feliz. Lo que sucede es que, mira, realmente las neuronas sí se siguen formando. Lo que hace la diferencia no es la cantidad de neuronas, sino las conexiones que hacen entre ellas. Eso se llama neuroplasticidad. Entonces, entre más rápido puedan hacer conexiones, es que tú aprendes más rápido. Los niños pequeños las hacen muy rápido. Por eso es que un niño aprende nada, a tocar un instrumento, a hablar inglés, lo que sea. A medida que vamos creciendo, ese proceso se hace más lento. ¿Cómo hacemos para ayudar a nuestro cerebro para que nuestras neuronas se logren conectar rápidamente? Pues haciendo gimnasia cerebral. ¿Cómo así? Aprendiendo un nuevo idioma, probando cosas nuevas. Por ejemplo, prueben a maquillarse con la mano izquierda las chicas o a comer con la mano izquierda de vez en cuando. Hacer cosas que estimulen su cerebro. Pero en eso, la meditación y la oración son claves. Son la mejor forma que usted tiene para hacer gimnasia a su cerebro es orando y meditando. ¿Quién lo iba a imaginar, no? Lo maravilloso que la oración y la meditación. Pero adicional a eso, hablando con gente diferente, conociendo nuevos lugares, cambiando las rutas, haciendo cosas que obliguen a su cerebro a probar cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas. Porque cada cosa nueva es una nueva conexión neuronal. Por ejemplo, probar un plato nuevo de una comida. Ese sabor nuevo que su cerebro no conoce, eso es información nueva y eso lo estimula. Entonces, estar haciendo cosas, por ejemplo, tejer ayuda muchísimo al cerebro, hacer ejercicio, dormir bien, hablar con gente diferente, mayores, menores que uno de otros países, todo eso ayuda a que tu cerebro desarrolle, no pierda esa flexibilidad, eso que se llama neuroplasticidad. Lo opuesto que sería hacer siempre lo mismo, comer siempre lo mismo, pensar que lo que yo pienso es lo que todo el mundo piensa y estoy en lo correcto, quedarme encerrada en mi casa y no salir. ¿Y qué pasa con la gente que hace eso? De alguna manera se vuelven rígidos, les cuesta adaptarse, sufren de Alzheimer. Entonces, miren ustedes los amigos de Japón que practican artes marciales y que comen también frutos del mar, 101 años y siguen siendo lúcidos. ¿Por qué? Porque toda la vida estimularon su cerebro para que generara nuevas conexiones neuronales. Y ellos meditan mucho, y hacen mucha oración. Qué buena, qué interesante. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene? Marito, Sí, yo no quiero hacer pregunta, creo que fue muy clara, sino hacer un comentario y quizá dar un ejemplo de lo que acaba de decir Claudio. Primero me sentí muy identificada, un poco egocéntrica en ese sentido, de que, bueno, he pasado por cuadros de depresión y afortunadamente he logrado salir hasta ahora. Y en cuanto al, y lo otro que, lo primero cuando empecé a ver la charla, que llegué un poco tarde, ¿cierto?, fue que me di cuenta lo maravilloso de nuestro cuerpo, o sea, cómo está hecho que
lo que dice Claudia con las imágenes y todo, cómo está todo preparado también desde el ser superior, ¿cierto? Para que todo funcione maravillosamente y vamos teniendo estos cambios, ¿ya? Y como ejemplo de todo esto, hace como 2 años, cuando yo soy educadora de párvulo y profesora diferencial, en el colegio tuvimos un curso de segundo básico que no había caso de que funcionaran los niños, era una cosa... Y pasó que hasta la profesora llegó un momento que ella no podía trabajar. Y se trabajó, hicimos con el equipo diferencial, el equipo pie del colegio, empezar a hacer yoga. Empezamos con meditación, con canto, como tú decías, que en algún momento un grupo habían hecho, y realmente todo ese proceso paulatino nos fuimos organizando, entrábamos colegas cada 15 minutos a hacer distintas actividades. Yo siempre trabajo mucho la respiración, ¿ya? Como son tan chiquititos, más que meditaciones, enfocarlo en la respiración, porque uno cuando se tensa, se va apretando y va cortando la respiración, entonces peor es la cosa. Así que hacíamos, y como decías tú, los niños aprenden tan rápido que en pocos días ya teníamos un cambio. De hecho, los niños nos veían llegar y ya corrían a ubicarse, ya sabían más o menos lo que se iba haciendo. Y fueron resultados muy positivos. Y yo creo que como ejemplifica un poco tu charla en estos chiquititos y que todos lo podemos hacer, que es como dices tú, nos va a tomar tiempo. A mí me pasa que de repente yo misma siento que me boicoteo cuando voy muy bien con algo, de repente, no sé, algo pasa y estoy estresada, estoy asustada. Por suerte ahora ya me doy cuenta con más facilidad. He ido aprendiendo a escucharme y decir, poner la patita en el freno, como digo yo, y empezar a buscar. Yo sé que yo soy de las personas que tengo que apapachar. Por ejemplo, yo sufro ahora con esto de la pandemia. Cuando tengo niños, estos días, hace poquito empecé con clases presenciales. Por ejemplo, hoy día un chiquitito se le aguaron los ojitos, un niño con TEA, y yo necesito calmarlo, y yo también me calmo abrazando, pues ahora no se puede. Entonces es como ir aprendiendo a escucharse, qué es lo que me ayuda y me facilita a mí para hacer este cambio. Así que me gustó mucho, aprendí mucho, así que muchas gracias. Ay, qué bueno, Rosana, y hoy qué bonito ejemplo, es cierto, esa es la parte evidencial, o sea, realmente esto llevado a la práctica, se notan los cambios en uno mismo y en los demás, de verdad que vale la pena practicarlo y no dejarse sabotear por la mente. Ya sabes que es un pedacito, no eres tú, es solamente un pedacito de tu cerebro que se ha ido formando a través del tiempo con unas ideas que no son ciertas. Y cuando tú logras hacer meditación, te conectas con Dios y eso empieza a desaparecer poco a poco. Y a reconocer el valor tuyo y además eres un canal de Dios. Hay que ser cada vez un canal más perfecto para poder llevar el mensaje. Entonces hay que estar como canales, como esa conexión con Dios es vital. Hay que recargarse y la forma de recargarnos es meditando. Porque si nos quedamos solo en este plano, en este mundo de la apariencia, es muy duro, es muy difícil. O sea, hay que volver otra vez y con la meditación como que nos volvemos a conectar y a recordar quiénes somos y que Dios está en nuestro corazón, que es lo más importante. No, pues muy, muy bonito, Rosana, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Quiero darle las gracias, Claudia. Preciosa reunión, de verdad. Ay, Panchito, gracias a ti que estás cansadito, te vi y estuviste toda la reunión, gracias. No, extraordinario, extraordinario. Mira, muchas gracias. Además que con esta charla hablando contigo fue que todo esto inició. Así empezó. Ay, Claudia, yo quería comentarte que muchas personas tenemos que darte gracias porque esta charla ya la había escuchado, ¿no? Y creo que la viste hace mucho tiempo y muchos de nosotros aprendimos de verdad a orar y a meditar, ¿no? Con la respiración, porque nos hiciste un ejercicio para poder hacer realmente una oración efectiva y llegar a ese momento donde ya nos desprendimos del mundo porque
Por ejemplo, uno, si no conoce, o sea, digamos, no se da ese tiempo, hace la oración, pero como que lo repites, ¿no? En cambio, cuando llegas a hacer, digamos, respiras, tratas de imbuirte en la meditación, entonces realmente uno llega como que se imagina, sí, está Dios, estoy comunicándole a Dios mis cosas, poniéndole mis asuntos, que es la parte más difícil, porque todos pedimos, pero no confiamos. Queremos ya la solución, ¿no? Y así la buscamos. Gracias. Con mucho gusto, qué lindo mensaje, José María, muchas gracias. Don Juan quería decir algo, creo. Quería saber si hay forma de poder uno por YouTube o por alguna parte volver a escuchar, porque yo me costó un poco de trabajo entrar Sí. y hubiera querido, porque estoy hace pero mucho tiempo tratando de aprender a meditar y no sé, me da la impresión como que todavía no lo domino bien. Pues Pipa. el canal de Carola que se llama, ahí está, YouTube Harmony Mente Corazón, ahí lo puedes repetir, lo puedes ver, pero realmente yo lo que te diría es como orar, la primera parte es oración, disponerse para, en la mañana, dejarte guiar por el corazón, busca esa oración que te conecta, haces la oración, lo que decía José María es clave, respirar profundo. Hay una respiración que se utiliza mucho que ayuda, que es una respiración que se conoce como en 4 tiempos. Es que uno toma el aire, entonces uno respira, cuenta mentalmente o incluso hay algunas apps que ayudan para eso, pues uno cuenta hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, tomando el aire. Luego retiene y cuenta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Luego expulsa el aire en 5 también. Y luego te quedas sin aire 5. Son 4 tiempos, es inspirar, retener, expirar, retener. Esa respiración, ¿qué es lo que busca? Que el oxígeno y el aire llegue hasta la pancita. Cuando tomas el aire, se infla la barriguita. Ahí se retiene y luego se suelta el aire. Se infla el jara, como dicen los orientales. Esa respiración no solamente te va a calmar, sino que sincroniza tu corazón y tu cerebro. Es una cosa tan sencilla. Mira, la respuesta está en nosotros desde que nacemos. Lo primero que hace un bebé al nacer es respirar. Ahí está la respuesta a todos nuestros problemas. Entonces tomamos esa respiración en esos 5 tiempos, respiramos, inspiramos, retenemos, expiramos, retenemos, y la haces el tiempo que puedas, 3 veces, 4 veces. Eso te va a calmar, va de alguna manera a armonizar tu sistema circulatorio, toda la parte digamos, del sistema endocrino, y además sincroniza cerebro y corazón. Puedes hacer eso y después de eso, ahí sí arrancar con tus oraciones, la puedes hacer antes o después. Yo generalmente inicio con la respiración, luego hago mi oración y cuando termino mis oraciones, simplemente me quedo en silencio. Ya. Y observo mi mente. Y disfruto, siento esa sensación tan hermosa que tiene después de la oración, lo que viene después de la oración. Es que en la fe baja y a veces lo que hacemos, lo que dice José María, recitamos eso como si fuera una receta de cocina. Terminamos y la siguiente. Nos perdemos esa delicia, o sea, respiran, primero hacen su ejercicio de respiración, hagan esa oración, pero como si la vida dependiera de ella, cada palabra, una por una, sintiéndola. Y cuando terminen su oración, sientan, vayan adentro, sientan. Les aseguro que depende de la oración, la sensación es distinta. O sea, hagan la tabla del fuego a ver qué es diferente a la tabla de Agmar o una oración de curación. Es distinto lo que se siente. Pero entonces nos quedamos callados. Callado la boquita y callado la mente. Y observa qué pasa. De repente surge un pensamiento. ¿Te acuerdas de algo? Entonces tú respiras y vuelves otra vez al presente. Las veces que sea necesario. Esa es la forma de iniciar en la meditación. Ahora, déjate guiar. Déjense guiar por su corazón. Recuerden que Dios está ahí. Cuando usted calla su mente y se deja guiar por Dios, lo que va surgiendo, solito de manera natural,
es muy bello. O sea, usted sabe que va bien, usted lo siente. Por eso es que yo creo que Shoghi Effendi fue muy sabio al decir que aquí no había técnicas, porque es que cualquiera que te enseñe a meditar te está contando su experiencia que nunca será la tuya, porque ese momento es muy íntimo, es solo tuyo con Dios. Entonces, si tú lo haces así, tú solito vas a ir descubriendo la posición más cómoda, el momento del día, la ubicación en tu casa, y de repente te vas a dar cuenta que es como si el tiempo se detuviera, como si nada importara. Incluso hay momentos en que uno ni siquiera escucha lo que está pasando a su alrededor. Uno está ahí como de repente en un estado de paz, serenidad, que nadie te puede describir. Y esa es la manera. Entonces, yo te puedo decir, listo, respira, haz tu oración y luego guarda silencio. Y lo que sigue de ahí para adelante es tu experiencia, solo tuya con Dios. Pero confía y escucha tu corazón. Eso es lo clave en la meditación. No es un tema de razón, no es un tema de técnicas intelectuales, no es un paso primero, segundo, tercero, no. Es que tú has orado y has abierto una puerta y ahora vas a escuchar a Dios. Y la forma en que se comunique contigo, su lenguaje, la manera en que tú lo vas a sentir es única y exclusivamente la tuya. Y eso no se puede escribir con palabras. Yo no te puedo contar, así yo quisiera, no podría contarte lo que yo siento porque va más allá de lo que con mis palabras puedo decirte. Solo te puedo decir que confíes, confía en Dios, Él está ahí en tu corazón. Y cuando meditas, solo estás dejando de poner atención al plano material y a tu mente y a tu ego para escucharlo. Estás cambiando como el dial de la emisora y en lugar de tenerlo sincronizado con el mundo material, el ego y el miedo, lo estás sintonizando en el canal celestial. Y la programación es únicamente tuya, nadie más. Entonces, pues, a probar, a ver cómo te va. Claudia, le estaba hablando a al querido Juan. Él es cubano, vivió mucho tiempo en Rusia, ¡Wow! como amigo de hace muchos años, y se declaró Bahá'í en Chillán, Juanito. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Y él fue el culpable. Ah, sí, él es el culpable de muchas cosas, te creo. Él fue el culpable. Un hombre extraordinario. Se nota, se nota. Además que se siente. Yo no sé si ustedes lo perciben, pero Uf, se percibe una sensación muy bonita hoy. De corazón, en serio, se siente distinto. Se siente una conexión bonita. sí. A veces uno no le pone atención a eso. Uno cree que solo es uno que está uno medio loco. No, es en serio. Para el corazón y para Dios no hay tiempo ni espacio. No. Todos estamos muy conectados y hoy nos siento muy conectados. Me ha gustado mucho, mucho, mucho tu conferencia. Ay, me alegro mucho, don Juan. Aunque como un amigo mío, don Pancho, me enseñó, a la larga solo somos canales. La conferencia realmente no fue mía. Y los que ya la habían escuchado se dieron cuenta que no fue igual que las de otras veces, porque realmente no soy yo. Yo simplemente sirvo como el canal para contarles unas cositas, pero ahí sí es Bajaula que nos ayuda a mí y a través de mí, a todos, a entender algo, un tema, a escuchar lo que teníamos que escuchar o a sentir lo que teníamos que sentir. Me gustaría preguntarle a Matías. Matías, ¿estás ahí o no? Matías. No, parece que no. Él hace mucha meditación. Ay, qué chévere. ¿Aló? Sí, ahí ¿Hola? está. Hola, Matías. Matías. ¿Pachito? Que si Sí. nos cuentas tu experiencia, ya que tú meditas tanto, nos ayudas. Sí, obvio les comento. Justo ahora está haciendo un poquito de yoga y meditando y me sonó la alarma de esta charla y está pero en las nubes. Mi experiencia con la meditación, yo siento que hay en mi vida han existido dos tipos de meditación. Una que tiene que ver con la contemplación, que es simplemente sentarse a observar las nubes, las estrellas, muy consciente, y está la otra meditación que tiene que ver más como con el interior, que es la meditación que más se conoce y la que más se habla y la que más la gente intenta.
Yo creo que lo que para los que están buscando introducirse en la meditación, creo que lo más importante es ir en la meditación que tiene que ver con la contemplación. El estar conscientemente observando, como lo hacían los indígenas, nuestros antepasados, que era su manera de conectarse finalmente con Dios, que era mirar el fuego, mirar las estrellas, mirar la montaña, y ahí uno se conecta de una manera muy pura con Dios, con la naturaleza, con el universo. Ya la otra meditación que tiene que ver con ir hacia adentro, creo que es un poquito más complicada. Yo de repente puedo estar una hora conversando conmigo mismo y no llego a nada. Hay veces que logro irme y volar por el cielo, pero creo que es necesaria, útil a diario. Es como el alimento, es como el agua, hay que consumirla todos los días. Está súper demostrado que da una mejor calidad de vida, longevidad, un mejor cutis, mejor sexualidad. O sea, en todos los aspectos se ha descubierto que científicamente ya se descubrió que lo que nos decían desde hace como 4.000 años los indios, los tibetanos, todos tenían toda la razón. Es el alimento del espíritu y hay que consumirlo todos los días. Así que los invito a partir un poco con el tema de la contemplación, que creo que nos permite conectarnos mucho más fácilmente con nosotros mismos, con el universo, con Dios, y nos da respuestas, muchas respuestas, porque todas las respuestas están ahí mismo, en la naturaleza. Eso les puedo comentar. Mi Gracias, experiencia. Matías. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Matías. Qué lindo. ¿Ni una pregunta Bueno. más? Ya nos vamos despidiendo. Parece hoy día. Estamos todos meditando con los ojos abiertos. No, ya creo que ya es el cansancio también, a la hora y todo. No, dan como ganas de ir a sentarse un rato en silencio. Sí, todo eso. Es que es sorprendente, ¿no? Que saber que solamente silencio mental, los beneficios que tiene ahora, recuerden, enfocar desde el punto de vista del mensaje del guardián, enfocado en la palabra sagrada, enfocado en Dios, pues se potencia impresionantemente. De verdad que es bien bonito. Y hagan la prueba, en serio, de cambiar las tablas, las oraciones y sentir qué pasa, qué sienten, y van a notar que se siente distinto. Es bonito, es bonito. Hay unas tablas que yo no las conozco todas, he leído algunas y siente uno una emoción muy fuerte y luego cuando ya uno las profundiza dice, ya entiendo por qué. Pero es bonita la experiencia de irse introduciendo en las oraciones, en las tablas, cada día con diferente tema, no sé. Es bien, bien bonito. No vamos a hacer. Muchas gracias, Claudia, por todo tu tiempo, tu información. Con mucho gusto, con mucho cariño. Gracias a ustedes por permitirme repasar y recordar. Ustedes saben bien. Prepárate para el próximo martes, Claudia. Tendrás otra aquí, yo creo. Otro próximo. Pancho, el próximo martes te toca a ti con los cuentos. Ok, claro. Ya te vi. Es que ustedes saben que generalmente cuando uno enseña, cuando uno cuenta algo, cuando uno está transmitiendo información, el primero que aprende es uno, ¿no? Entonces dicen que cuando uno enseña algo, aprenden 2. En este caso, aprendimos 22. Generalmente el que enseña está aprendiendo junto con el que está aprendiendo. No es que yo sepa algo más de lo que ustedes saben, realmente lo que estoy haciendo es compartiendo con ustedes y recordándoles algo que allá en el corazón cada uno de ustedes ya sabía. Solamente recordándoselo. Y estamos recordando juntos. Eso es lo que hacemos cuando aprendemos. Entonces hay que seguir. Por eso es bonito aprender juntos. Recordar juntos. Vale.
Muchas gracias y lo esperamos el próximo martes a las 8:30 Gracias. para seguir en esta aventura de espiritualidad y aprendizaje. Que descansen, que sueñen con los angelitos. Gracias. Dulces sueños. Chao. Siento mucho. Gracias. Claudita, gracias. 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 Hasta la próxima. Que pasen buena noche. Muchas Igual. gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, Panchito. Oye, Chao, Carolina. Que Chao, estés María. muy bien, Claudita, querida. Tú también. Cuídense mucho a todos. Chao, Rubí. Chao, chao. Chao, Juanito. Chao. Panchito. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias, Carola. Gracias, Chao, Carmen. Gracias. Por acompañarnos siempre. Espérate. Pacho se fue. Ya, lo vamos a cerrar. Besos. Chao, buenas noches. Gracias por todo, excelente. Un fuerte abrazo.